Bienvenidos a una nueva sesión del Centro de Historia Local de Quimbaya. Hoy, como siempre, con un invitado muy especial. Hoy con Servio Ramírez Damelines, metalistero y ornamentador quimbayuno. Servio Tulio es descendiente de colonos, de los primeros colonos de acá del municipio de Quimbaya, y en el marco de la celebración de los 100 años de vida administrativa de Quimbaya, hemos querido tener unos invitados que hagan relación a estos temas de los primeros años del municipio de Quimbaya y también la historia de sus vidas. Servio Tulio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, Hernando, y a las personas que están patrocinando este programa, hombre, muy amables. Servio Tulio, esta es una sesión del Centro de Historia Local de Quimbaya. El Centro de Historia Local ya lleva más de 3 años trabajando acá en el municipio de Quimbaya. Es un hijito de la Academia de Historia del Quindío. Nos creamos por esa iniciativa de la Academia de Historia del Quindío. Y lo que queremos es recuperar y recopilar esa historia de Quimbaya, pero contada por sus propios habitantes. Esta labor la hacemos con el apoyo inmenso de la administración municipal, del alcalde, doctor Abelardo Castaño Marín, de la Secretaría de Servicios Sociales, de la Subsecretaría de Cultura, Educación, Recreación y Deporte, de la Fundación Construyendo Bienestar, de la constructora Poporo y nuestro equipo técnico, Lorena Elizabeth Celis Aguirre, Jaider Andrés González Jiménez, que siempre están con nosotros. Es un equipo y ya son más de 60 entrevistas que hemos hecho sobre la historia del municipio y nos alegra hoy mucho, Servio Tulio, que usted nos acompañe. Gracias, hombre, de todas maneras, también muy agradecido por tenerlo en cuenta, que es importante, pues, digamos, tener el recuento histórico de Quimbaya y de los habitantes de Quimbaya. No, claro, Servio Tulio. Servio Tulio, usted nació en Quimbaya, háblenos un poquito, ¿usted en qué fecha nació? Si nació acá en la zona urbana. Yo ya soy viejito. No parece. Yo nací en el año 1964, claro, nací y criado acá en Quimbaya toda la vida. Toda la vida hemos pasado aquí ya 58 añitos de regocijo. Muy bien, muy bien. ¿Hijo de? Servio Tulio Ramírez García y María Ofelia Damelines Duque. Háblenos un poco de sus padres. Mis padres para nosotros, para toda la familia, nosotros somos una familia muy numerosa, digamos, anteriormente las familias eran muy numerosas, debido pues a las circunstancias, de pronto a la misma ingenuidad o ignorancia o las circunstancias de la economía, no habría ningún inconveniente. Nosotros fuimos 11 hijos. En la actualidad, somos 10. Mi madre y mi padre, pues sí fallecieron hace añitos ya, más mi padre que mi madre. Pero excelente, para nosotros, mi madre y mi padre fueron unos héroes, para todos nosotros como hijos. Qué bien. Servio Tulio, ¿qué recuerdos tiene usted de su infancia y de sus primeros años de estudio? Hombre, Hernando, vea. Para mí el primer año de estudio, a mis 6 años, el primer año de estudio, tenía yo 6 años. Y una profesora, digamos, muy animada, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, tuve un episodio muy traumático con una profesora. Siendo yo de esa edad, a mí una profesora me reventó, me quebró una regla aquí, en toda la cadera, y me hizo una fisura, pero esto me lo hizo. Y como mi mamá y mi papá era muy estricto, pues cuando yo llegué a la casa, pues ya que uno de 6 años es inquieto, claro. Pero resulta que la profesora era un poquito, no sé, inconsciente o mal geniada o no sé qué pasó, y me partió una regla acá. Y eso, digamos, siempre fue como un trauma para mí. Yo ese año me salí y no volví a la escuela, inclusive mi padre me iba a castigar que porque no iba. Y mi mamá pues dijo, mírelo mijo, que no lo castigue, que le conté la historia. Le conté la historia de que, pues vea, lo que pasa es que me pagaba y le mostré. Y obviamente más que él fue y tuvo pues de pronto una discusión allá con la profesora, con las directivas de la institución. Porque eso sí, ese año yo no volví a estudiar. Pero el año siguiente ya con una profesora que llama Argensola, que todo el mundo dice claro, que es muy especial. Especialísima. Y mucha gente, ay, ¿cómo es de mala clase? Conmigo fue un amor. Y aún, porque somos muy amigos. Muy maravilloso. Doña Argensola. Qué buenos recuerdos querida, con doña Argensola, que dedicó su vida a enseñar y todavía pues aún vive. Claro, porque era una persona estricta. Entonces dentro de su parámetro de ser estricta, era reacia y
y tengo muy buenos recuerdos de ella. Maravilloso. Muy buenos recuerdos. ¿Qué otros recuerdos tiene usted de esa infancia y principalmente de esa infancia? ¿En qué barrio transcurrió? Nosotros nos criamos, digamos, la crianza de nosotros fue prácticamente ahí en el centro, donde estamos en la actualidad. La casa materna fue, digamos, los mayores nacieron en la parte alta del taller, que eso fue de mi mamá. Eso era de mi mamá, pero eso era una casa, digamos, era una casita. Nosotros fuimos más bien, digamos, humildes, de una clase socioeconómica, pues más bien humildes, pero gracias a la labor y a la tarea de mi madre y mi padre. Mi madre venía de cuna, pues, económicamente más alta. Más acomodado, sí, claro, exacto, la familia Melinas, más pudiente. Y mi papá, pues, era un tipo humilde. Trabajador. Pero un tipo muy trabajador. Y multiplicaron, como dicen, los panes, multiplicaron lo que... Y a todos nos enseñaron a trabajar, y nos enseñaron más que a trabajar, a ser personas. Muy bien. Fue algo que... Y en la infancia, no, todas las familias nosotros recordamos mucho, porque en esa época no es como ahora, que es el teléfono y la gente no se comunica, ¿no? En esa época, por ejemplo, nos criamos alrededor de la familia Cardona. Qué bien. De la familia Buitrago. Muy bien. De la familia Gómez, de la familia Jaramillo, de la familia Zapata, Restrepo, no, de la familia Hidárraga, de la familia... muchas, pues, de pronto, pues, eran las familias que ocupaban el sector de la carrera séptima, con calles 12, 13. Exacto, sí. Ahí, por esos la alrededores. Familia Botero la familia también Botero, fue muy claro. allegada a nosotros, debido a que ellos vivían a la vuelta, al barrio. Claro, eran los vecinos, claro. Todos fuimos muy amigos, muy allegados, aunque, pues, digamos... Y la infancia de nosotros fue muy bonita, porque nosotros... ¿Recuerda juegos? ¡Ah! Pues María, la Vuelta a Colombia... cuando las cajetillas de cigarrillo hacíamos lo que llamaban el quemado, que esa era, no, quemado era otra. Esa de las cajetillas y el quemado eran unas piedritas que cogían una pelota, la tiraba, entonces caía el número que caía, ese era al que quemaban. Y jugábamos mucho lo que era fútbol ahí en las calles, e inclusive en esa época nos perseguía mucho la policía, que porque jugábamos en las calles. Pero era un juego sano, era una cosa... Pues, no, eran las vías sin pavimentar, era el espacio para... no, eso sí, eso era ahí en puro terreno. En pura tierra, claro. Sí. Muy... ¿Recuerda el juego con las cajetillas de cigarrillo? Sí, claro. Era con piedra, ¿cierto? No, era una tapa, cogían una tapa y la llenaba de parafina. Entonces llegaban y la tiraba, y entonces tumbaba las cajetillas de cigarrillo. Esa era había una parafina, pues, para poder claro, para que quedara más pesada. Entonces uno llegaba y las tiraba así como tirando una bola, sí. Y ella, entonces la cajetilla que digamos, eso era como decir en esa época los billetes de nosotros. Sí. Entonces entre más cajetillas cajetillas de cigarrillo, no era cajetilla, sí, era el papel. El papel que lo organizaban en forma de un billete. Entonces lo colocamos así lo hacíamos así como una pirámide. Sí. Entonces cuando la tapa pasaba, tumbaba el papel. Y lo que cayera era para uno. Y entonces el que más tuviera era el que más plata tenía. Ese era el juego. Muy entretenido. Bolas, trompos. Sí. Nosotros éramos tan ingeniosos que cuando empezaron digamos, la Vuelta a Colombia era con las bolas. Las bolas era hacer una digamos, zanjita y con unos precipicios. Entonces resulta que cuando uno llegaba los descansos, pues volvía, y si no alcanzaba a llegar al descanso tenía que devolver, o si no, o se iba, hacían unos boquetes donde la bola seguía, en vez de seguir para el descanso, era para el... Entonces habría que, digamos, era tres toquecitos para llegar al descanso. Y Ave María, trompos también jugamos, lo que era la zinga, la zapa. La zapa era el trompo grande. Con el que desbarataba uno. La zinga era la que, pero la zapa era para desbaratar el trompo que quedara dentro del círculo, o para sacar la zinga era para sacar las monedas. Y ya la zapa era el trompo que quedara dentro del círculo, para desbaratarlo. Yoyo,
El yoyo, el valero, todo eso Yo recuerdo, hablando de la zapa, que a la zapa le ponían una punta especial, una puntilla especial. Por eso, para poder... Que cuando partía, ahí mismo partía había gente muy experta en eso. Yo fui regularcito para todo, jugué de todo, pues fui regularcito. No, para no decir, pues, qué malo. Servio Tulio, pasan esos años de la infancia y sigue su juventud, sus años de bachillerato. Háblenos de eso. No, pues es una transición difícil, hombre, que empieza la adolescencia, empieza a volverse uno un poquito ya, que empieza que la noviecita, que los amigos, que las buenas y malas amistades, pero es una etapa, pues, para mí yo creo que la adolescencia es una de las etapas más complicadas del ser humano, porque ahí es donde representa uno, digamos, definir su personalidad, definir digamos, su sexualidad, porque claro, es la etapa donde define uno, pues, qué tendencia tiene. Es complicado, porque pues, debido a que no tiene uno esa preparación mental o psicológica para asumir cuando sale uno al pavimento, porque cuando está uno en la casa, pues uno lo protege, y esa fue una de las cualidades y las condiciones de la familia. Esa unión y digamos, ese ejemplo que ustedes tuvieron en sus padres. Sí, y los hermanos, por ejemplo, todos mis hermanos, nosotros en la casa, como habían, digamos, una secuencia de 1 o 2 años entre cada uno, en la casa mi mamá y mi papá no perdieron el tiempo. Terminaba la dieta y tan, empieza el otro. Así era. Y entonces eso uno ya, a medida que iban naciendo uno, pues el mayor iba cuidando el que seguía iba cuidando, entonces eso se volvía como una secuencia. Y ya le como que nos enseñaron fue a tener ese sentido de responsabilidad y de cuidado con los hermanos. Por eso será que son relativamente tan buenos padres. Claro, y una familia muy unida. Servio Tulio, ¿qué recuerda usted de su bachillerato? ¿Profesores? ¿De pronto alguna anécdota, algún recuerdo especial? No, mucho. ¿Estudió en el Instituto Quimbaya? Yo estudié en el Instituto Quimbaya, sí. ¿Y la primaria dónde la estudió? En la Santander. Ah, bueno. Yo estudié en la Santander. Claro, que era la escuela que quedaba cercana. Imagínese que en la Santander a mí me enseñó doña Argensola, Isabel Silva, me parece que esta profesora ya falleció. María Elena Celis, muy querida, una persona adorable. Miriam Báquiro, me enseñó Orlando Velázquez. Y le voy a decir una cosa que nadie conoce. Norberto Castaño me enseñó a mí en quinto. Norberto el contador, qué bien. El contador, Norberto muy querido, muy amigo, e inclusive desde esa época somos amigos. Somos amigos, porque él me enseñó en esa época. Eso fue en el año 77. Qué bien. En el año 77, a él le dieron como que no sé. Una licencia. Una licencia, eso, como una especie de licencia. Y él estuvo de profesor como 6 meses de nosotros ahí. Maravilloso. Y compartimos muy bueno. A mí me parece una excelente persona. Pues, muy amigo de James. Yo estudié con James Castaño. Ah, qué bien. Yo estudié también con James Castaño. James Castaño, yo hemos sido muy buenos amigos. Sí. Pues ya que a pesar de que no, porque la gente cree que buenos amigos es el que mantiene con él y que a toda hora tiene que estar compartiendo con él, y no. A pesar de que compartimos a través de los años, nos hemos tenido mucho cariño, mucho aprecio. James para mí ha sido una excelente persona, una muy buena persona. Eso está muy bien. Sí. Servio Tulio, ¿qué profesora recuerda usted en su bachillerato? Yo tuve muchos amigos digamos, en el bachillerato. Por ejemplo, para mí una persona que yo aprecio mucho y admiro y digamos, la tengo en mi corazón es a Marta Londoño. Claro. Marta Londoño es una persona que yo la llevo, pues, digamos, dentro de mi ser, porque ella compartió y fue una persona que... Lo que pasa es que muchas veces los profesores, uno como alumno no los entiende, y resulta que cuando uno compagina con las personas va empezando porque ella era una profesora muy criticada por los mismos compañeros, y usted sabe que siempre hay como Marta Londoño, Diomar, que ella ya faltó muy buena calidad humana, Teresa. ¿Le tocó a usted con José Neiser López también? Neiser López, no, Neiser, un amor, ese hombre muy querido español, yo estuve, inclusive hasta el final de terminar el bachillerato, fuimos muy amigos. William
que era el William Pineda, que fue el director de grupo de sexto bachillerato, de 11, don Jairo Pinzón, nos daba, ¿no? Que nos daba física, ¿cómo es que se llama? Tabarlés, Reynel Villarraga, que era uno de los profesores pues, que más digamos, saboteábamos, que más molestábamos. No, muchos. Yo tuve una relación, para que yo tuve más, digamos, relaciones más bonitas con los mismos profesores que con los mismos compañeros, aunque tuve muy buenos amigos, pero siempre yo compartía, yo por ejemplo, en el descanso, si íbamos a hacer deporte o alguna cosa, o cuando yo me sentaba al lado de los profesores, me agarraba a charlar con ellos, ahí empecé a hablar, y Chucho también fue muy allegado a nosotros. Don Humberto López, claro. Nelson, el finadito Nelson López, claro, excelente química, persona, excelente claro. maestro, excelente, hemos dicho, una persona muy querida por nosotros, por parte de mi familia. Nosotros lo apreciamos mucho, lo apreciamos, así haya muerto, nosotros lo apreciamos. Sí, no, claro, la familia ya, los que nosotros quedan y el recuerdo. Mucho. Sí. Servio Tulio, también en su juventud usted se dedicó al deporte y alcanzó a ser deportista de élite. Háblenos de esa etapa. Sí, eso fue una experiencia muy bonita, hombre, Hernando. Nosotros en el año 1980, pues yo había terminado con una novia, estaba pues un poco deprimido, muy, pues digamos, y para pasar la tusa me puse a montar en bicicleta. Qué bien. Para pasar la tusa, pues empecé a montar desde las primeras novias que tuve y empecé a montar en bicicleta. Y resulta que yo me iba a entrenar y no, a mí me iba como perro en misa. Y de pronto una vez me dijeron, ole, ¿por qué no corre usted, hombre? Y no, yo que me voy a poner a correr, yo como voy de malo. Y resulta que me convencieron, pero yo andaba en bicicleta prestada, la del hermano mío. A mí me quedaba grande esa bicicleta y todo. Y entonces me metieron a un novato aquí, eso fue en el año 80, 81 más o menos, si mal no lo recuerdo. Y resulta que me metieron ahí, ahí había muchachos muy buenos. Por ejemplo, Fernando Valencia, que decían que era pues, el súper de aquí de Quimbaya, y otros pelos que llevan más tiempo que mi persona. Oye, hermano, y me montó la cosa y me gané eso. Eran 3 etapas, me gané 2. Y la última, pues el segundo me dijo, mano, déjeme ganar esta etapa. Y no, pues ahí miramos a ver, usted aquí no es ambicioso. Claro, decía, claro. No, pues, ¿cómo le va a regalar la etapa? Que yo la puedo ganar. Y entonces el hombre, cuando fuimos a rematar, se me atravesó. Entonces, claro, casi me hace caer. Entonces, yo ya casi lo sancioné, no, déjenla. Pues ya sí, porque lo iban a sancionar, porque él me atravesó, él casi me hace caer, entonces me tocó, yo me di contra la gente. Entonces miraron y lo iban a sancionar. Que no, désela, que pues él la ganó, sea como sea, él se la ganó. Y no, yo me gané ese coso. Y en eso hicieron otra competencia entonces yo seguí montando, o sea, y yo entrenaba, pues a mí me iba mal en el entrenamiento. Yo no sé por qué, yo salía a montar y era ahí atrás y no. Cuando en las competencias yo llegaba y salía y sacaba la casta, me iba súper bien. Entonces hicieron una competencia donde iban a seleccionar unos para el novato RCN del año 1981, donde estaba William Palacio, William Vaquero, Norberto Amelines, Carlos el Calambres, estaba empezando Juan Carlos Castillo. O sea, había una gallada, no sé si Beltrán, o sea, una gallada la de raca, pero de la élite. Pero pasa gente, mano, entonces me gané eso, porque me gané aquí el cupo. Y me llevaron allá y, pues, hombre, a pesar de ser tan nuevo, que yo ya muy poquito montando en bicicleta, pero eso ya son etapas y competencias a nivel, pero ultra. Sí, mire que Norberto ya llevaba 3, 4 años montando en bicicleta, y pero yo era bueno. Sino que yo tenía un problema, que yo resulta que, y eso me vine a dar cuenta, fue ahora, digamos, en los últimos años. Ya después. Que resulta que yo iniciando, entonces era lo que me pasaba cuando iba a entrenar, que yo salía y yo o sea, como frenado, y resulta que cuando se me abría el bronquio, yo soy asmático. Y nunca supe. Nunca supe. Entonces y cuando a mí se me disparaba como el chic, yo era ahí aguantando, se me abría el bronquio, se me disparaba el chic, y hagámosle. Entonces tengo una anécdota que en la última etapa, resulta que nosotros nos llevan Jairo Marulanda, que era el chofer muy amigo mío, uno de los buenos amigos, desde esa época aún somos amigos,
una excelente persona, un tipo también incomprendido, porque el tipo es una excelente persona, sino que como son personas digamos, de contorno ácido, grueso, así, ¿Serio? Sí, la sí. gente cree que es que no, es un gran amigo, es una gran persona, es un gran ser humano. Entonces con él, imagínense, estoy hablando del año 80, hace 40 y pico como amigos, y nunca hemos tenido inconvenientes y ni problemas ni nada, y montamos en bicicleta, hemos tenido negocios, somos muy buenos amigos. Entonces a nosotros nos llevan en una camioneta, una Custom 100, que eso era lo último en esa época, y resulta que la última etapa, hermano, nosotros salíamos de aquí a las 3 de la mañana, porque nos tocaba irnos por Destapada, aquí por la cima, porque el Paraíso la estaban como que raspando, no sé, y nos tocaba irnos por la cima, entonces el trayecto era muy largo. Entonces a las 3 de la mañana salíamos 4 y media, llegamos a las 7 y media, 8, no, 7 y media, a armar bicicletas, y en esa época, imagínense, nosotros armando bicicletas con conos, llantas con, nosotros corriendo, tipos con bicicletas súper livianas, con tubulares súper livianos, y uno corriendo con llantas ya, como dice, gastadas, y con conos, y que si se pinchó chabolín, en cambio llegaban agujas. Entonces nosotros íbamos, que llegó la delegación de Quimbaya, ¿qué tal? Nos varamos, subiendo a la cima nos varamos, y resulta que bueno, ahí el hombre hizo pues maromas y dijo, recárguese en este lado y vamos, y salimos porque el repuesto, no sé qué pasó con el repuesto, no, nos pinchamos, y seguimos, y más adelante volvió y se pinchó. Ya, y Norberto estaba peleando el campeonato. Iba de segundo, el primero era William. Estaban peleando con William Álvaro Mejía. Álvaro Mejía también estaba en esa competencia. Hermano, y nosotros vamos así cuando pucha, ¡pum! Se pinchó otra vez. Más adelante se pinchó esa llanta bajando Pereira. Y casi nos volteamos. Entonces el hombre dijo, no, rincones en un lado, hermano, y ¿por qué no? ¿Cómo vamos a perder? Y logramos llegar, entonces nos llevó hasta que llegamos a una parte donde nos cambiaron la llanta y llegamos y ya estaban esperando, ya está todo el mundo pues para salir. Sí, sí. Cuando, que llegó la delegación de Quimbaya, oiga, todo el mundo, no, oiga, y todo el mundo ayudándonos a armar las bicicletas, ayudándonos a cuadrar, no, esperen. Estaban como media hora, y eso no lo hacen nunca. Yo, no, llegó la delegación de Quimbaya, ¿qué tal? Te fueron a hablar. Y nos armamos las bicicletas y hermano, y dele, y montémonos. Oiga, hermano, le digo que yo esa etapa, sin mentirle, sin hablarle, yo donde esa etapa, a mí ese tipo, nosotros íbamos, yo iba aquí adelante, y pasa lo que, y llega un sinvergüenza y me arrinconó, o sea, casi me mandó en voladero, pero entonces yo iba también, íbamos subiendo el Caracol y empezamos a escuela, cuando me hizo así, cuando casi me matan de mandar. Oiga, hermano, empiezo yo a subir y encuentre gente, hermano, y yo subiendo. O sea, ese día se me disparó el vapor, hermano. Se me disparó el vapor, hermano, y empiezo yo, y dele. Sinceramente, yo me sentía como dopado, hermano, y yo decía, ¿esto qué es? Y dele. Y dejé gente, y suba. Cuando llegaron, resulta que era una doble circasia, y yo empecé a descolgar. Cuando ellos voltean, yo empecé a entrar a circasia, y dele. No, pero ya esos monstruos, ¿quién los alcanza? Pero yo le garantizo que si ese día yo subo con ellos, yo me gano la etapa. Yo me la gano porque yo me sentí, de los días más sobrados que yo me sentí fue ese día. Porque los días anteriores como que fui cogiendo forma a medida que iba corriendo. Y ese día me sentí yo. Pero bueno, entonces ya después, ya mi papá dijo, mío, póngase a estudiar, termine el estudio. Porque como yo estaba en esa época, eso fue en el 81. Estaba como en tercero de bachillerato, algo así. Tercero o cuarto, no recuerdo. No tengo bien presente. Y yo, no, mío, termine la carrera, que termine el estudio y más bien si alguna cosa se pone a... Porque yo tenía que salir del colegio, ayudarle a mi papá. Claro. Entonces yo salía tipo 4 y media, entonces yo salía a entrenar y cuando llegaba de noche. Entonces me decía, mijo, es un peligro. Él a veces nos decía, no, mijo, y para mí me va a pesar de algo, que él todo el día con una forja y sude, a mí me da pesar. Yo en eso sí me da pesar, y yo decía, no, papá, yo no. Y él me decía, no, mijo, vas a entrenar. Yo no, papá, hasta que no terminábamos las herraduras o los cinceles, las cosas, yo no me voy hasta que no ve. Y yo salía, y él me daba 100 pesitos, y yo con los 100 pesitos me iba, si me los llevaba era por si me varaba, alguna cosa, para tener el pasaje, porque pues, digamos, la situación económica no era muy buena. Y eso fue otra cosa, imagínense uno llegar de las 3 de la mañana y uno a las 12, una que terminaba, le daban a uno manzanitas, los patrocinadores, manzanitas, cosas. Mire que es uno tan iluso. Que yo llegué pues a un man y llegué y muerto, hermano, ¿qué pasó? No, man, y saqué lo mío, se lo di a él.
Pues que uno a veces, o sea, No, o ser tan el humano, compañerismo, iluso, no, sí, no, sí, el ser compañerismo. un contrario, yo decía que Sí. hermano, no, mano, maluqueado, yo no, tenga, ¿cómo es esto, hermano? Y yo más adelante necesitándolo, pero me sentí bien. No, eso está bien. Y eso, en ese tipo, digamos, del ciclismo, pues, muy bonita la experiencia, un compañerismo muy bonito. La Esmeralda fue las que nos patrocinaron a nosotros, esa gente fue increíble. El Maciel La Esmeralda acá en Quimbaya, sí, la familia Galvis y Corredor. Galvis, sí, ellos siempre, hermano, y el compañero que yo le digo, él era muy pendiente, él pues que iba a comer. Me acuerdo que yo llegué una vez, en la segunda etapa, llegué maluqueado. Me tocó porque a mí me salió como me salió como una hernia acá, porque yo me monté en otra bicicleta que me prestaron. O sea, me desacomodé. Sí. Y esa etapa, esa fue la más horrible para mí, la segunda. Y por ahí me tocó sentar porque sentí que me salió como una pelota aquí. Ay, yo la volví, la metí, yo me senté. Pues yo la metí y volví y volví y arranqué. Y ahí fue a los 8 días donde yo le digo, yo a los 8 días como que me salió el gas que tenía. Lo que tenía pues ahí como acumulado y no. Y estuve en hubo varias competencias, sino que eso es un sacrificio muy grande y no una familia tan... Tenían, claro, ya que concentrarse en la familia. No, ya porque pues imagínate, ya nosotros teníamos pues ya los menores, hermano, que era mi hermana Janet, mi hermano Berto, eran menores, mi papá pues pobrecito, imagínese, 11 sanguijuelas chupando sangre, hermano, y eso que éramos sanguijuelas, pero que ayudábamos. Claro. Diga, cuando esos vagones no colaboran, que son lastres, que es cargue y cargue y cargue, no. Eso nos enseñaron a nosotros, e inclusive cuando nosotros, así él nos dijera que no, nosotros tratamos de económicamente, con lo poquito que ganábamos, no papá, compre lo que necesite, porque nosotros sabíamos la condición de mi papá. Muy bien. Servio Tulio, viene ya la historia de Metálica de Ramírez, que empieza con sus abuelos, empieza con su abuelo. Sí, señor. Quien fue de los primeros colonos de acá del municipio de Quimbaya. Vamos a traer esa historia desde allá, desde esa fecha hasta hoy. Empecemos. Bueno, mi abuelo es oriundo del Tolima, era un viejito cascarrabias. Ese dicen que era un viejito yo no lo conocí porque él murió en el año 56, me parece, yo nací en el 64. Decían que era muy jodido ese hombre. Dicen que tuvo 3 mujeres, la última mujer fue la abuela de nosotros, fue la última generación. Como que en el Tolima nosotros tenemos familia, pero ya como segunda o tercera generación. Mi papá se quedó toda la vida con esas dirás conocidas que los hermanos medios, pero no le daba ni el espacio, ni la economía, ni porque no entendía que... Claro. Y entonces él supuestamente, según pues la historia, dicen que él fue el primer alcalde de Finlandia, que hubo en Finlandia, según un recuento que hubo, inclusive en un libro de Quimbaya me parece que está esa historia, Chucho el que la conoce, Chucho Alzate. Entonces ellos se vinieron acá. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Rafael García. Ya. Rafael García. Rafael Ramírez. Rafael Ramírez, que la García era mi abuela. Ya. Isabel García. Él lo llegaron aquí en el año 1928, según pues lo que me dijeron los hermanos, los tíos. Según esa memoria de la familia. Sí, que en 1928 llegaron acá. Y fue uno de los primeros herreros de acá de Quimbaya. O sea, en 1928 establecen la herrería Ramírez. Exacto, la herrería, ahí mismo donde está. Ahí está. Era enseguidita, digamos, no donde estamos y no enseguidita, sino que esa otra propiedad la compra mi abuelo. Ya. Y ya la hereda mi papá, los familiares de mi papá. Porque nosotros, digamos, en la casita, esos son digamos, eran 2 propiedades. Había una propiedad muy pequeñita y la otra era más grande. Entonces nosotros como que ellos se criaron ahí, se levantaron ahí en esa, acá. Y la otra pequeña fue la que compró, como que compró mi mamá después ya para cuando organizó con mi papá. Bueno, entonces el abuelo empezó con la herrería. Ellos empezaron con la herrería, hay un aparato que no me he acordado del nombre, pero eso se llama, él hacía mucho lo que era... tengo ese nombre en la punta de la lengua y ayer me olvidó averiguarlo. Unos ganchos, un aparato para... que tensionaban los alambrados. Sí. Como en la época esa se cerraban, digamos, los potreros con alambrado.
Entonces él hacía esos ganchos y él vendía esos ganchos. Lo que era eso, cinceles, y lo que era la herradura, más que todo herradura. Él hacía era mucha herradura. Claro, porque aún era el momento de la arriería, estamos hablando de 1928. Sí, sí, claro, el apogeo. Aquí las vías todavía no estaban pavimentadas. No, pues, no, y no había. Y era todo a lomo de mula. Aquí no había vehículos, aquí no había, en esa época no había vehículos. El transporte era animal. Entonces era muy importante que hubiese un herrero. Claro, claro, llegó él y le fue muy bien con eso, porque prácticamente él, pues, digamos, y en esa época se trabajaba era con fuelle. Fuelle es una especie de entonces era una persona aquí dándole como con lo que le echan a las hormigas o le echan así, eso es un fuelle. Ya. Es un fuelle, es que hace así, pero eso era complicado porque eso era y dele en esa época. Entonces se prendía el carbón, ellos tenían su técnica, e inclusive hubo técnicas que se dejaron de aprender. Empezó con la herrería, bueno. La herrería, ya después pues mi papá según nos contaba, él desde los 8 años empezó a trabajar. Él empezó a trabajar desde los 8 años. A los 8 años empezó a trabajar y el papá pues digamos era pues siempre muy pues digamos, no digo yo cascarrabias porque yo no lo conocí, porque él nos contaba pues que él era era un poco, pero como eran personas tan recias, desde el trabajo tan duro, entonces claro. era como que es que yo quiero que usted sea un berraco, como e inclusive a nosotros también nos criaron de esa manera, que no, ustedes tienen que depender de ustedes mismos, ustedes tienen que ser berracos porque si no aquí el pavimento se los come. Entonces con el fuelle, bueno, entonces fue evolucionando, ya después mi papá y mi tío Humberto, ya pues que fueron porque José Hungría, él sí era más lo que pasa es que Humberto y José eran más de trabajo intelectual, porque pues siempre había como una preferencia hacia ellos de mi papá, de mi abuelo, y mi papá era más de trabajo de material. Entonces mi papá, mientras le ayudaba a ellos, los otros estudiaban, porque no le quiso. Inclusive a mi papá, un médico se lo quiso llevar para Manizales, porque mi papá era muy inteligente. Mi papá, él nos contaba que un médico que empezó la fontanería, pues ellos empezaron la fontanería cuando el abuelo y mi papá empezaron a instalar tuberías de fontanería, ellos hacían ahí viene un tema muy importante que en esa época, estamos hablando del 30 hacia acá, no se utilizaba todavía la tubería en PVC, era todo metálico. Puro metálico. No, es que la PVC empieza más o menos del 80 para acá. Imagínense. 80, sí, más o menos. O sea 80, que tuvieron ustedes una época de muchos años donde claro, no, pues, Metálica Ramírez se dedica a hacer tuberías metálicas. No todas instalaciones metálicas, porque nosotros teníamos digamos, e inclusive ahí tengo todavía una tarraja que era de mi papá. Yo tengo una nueva y tengo una que era de mi papá. Tengo muchas herramientas. Yo había pensado, digamos, yo tenía como un proyecto, o lo tengo, de todas maneras todavía no se da. Yo tengo mucha herramienta antigua ya. Y ya tenía un proyecto de hacer como un museo así en base a toda la herramienta, como el proceso que siguió, porque del fuelle sigue lo que es la forja, que es ya con manubrio. Ya con manubrio pasa a ser motorizado. Entonces siempre hay un proceso, digamos, del fuelle a la forja, de la forja al motorizado, pues ya como tenemos sino conectar y listo, y hágale. Pero es un trabajo supremamente duro. Claro. Supremamente duro. Entonces en eso fue que digamos, se desplazó más sobre todo la relación. Les tocó el florecimiento de esta región a través del café, sí. Esa bonanza cafetera. ¿Cómo la aprovecharon ellos? ¿Qué hacían? ¿Cómo podían Pues ayudar? empezaron, digamos, mi papá, digamos, después de que mi abuelo, pues digamos, pasan, porque él como que murió en el 54, en el 53 estuvo 20 y pico de años, y ya mi papá empezó a no sé en qué año tuvo que después, yo creo que mi papá cuando murió él ya estaba casado, entonces empieza a trascender, digamos, de la herrería, de los ganchos esos para tensionar mallas, en esa época se hacían los muelles para las escopetas de Fisto. Ya. Mi abuelo las hacía.
él hacía digamos, los resortes, no eran resortes, sino que eran unos bueyes a base de las peinillas. Él tenía, para templar, fueron unos monstruos. Mi papá, es que mi papá decía, él tenía un libro, ese libro se perdió. Y me da tristeza porque yo no sé templar. Yo templo, pero no sé templar. Entonces él empieza, digamos, esa transición. Herrería, ya lo que es los muelles para las escopetas, fontanería, que es lo que incursiona mi papá en la fontanería. Entonces la fontanería empieza a funcionar y nos coge una época, por ejemplo, nosotros ya, mi papá, fontanería y portonería, pero a base de remaches. Ya. O sea, no era soldadura, a base de remaches. Todas las puertas que usted ve por ahí así, que son de dibujitos y que son con el remache, eso lo hacía mi papá. Que eran en madera, pero con remache. No, metálicas, porque se utiliza la madera y resulta que ya la gente, para seguridad, para más seguridad, porque ya empezó pues lo de la violencia y lo que ya se metían a las casas, ya la madera la violentaba más. Aunque aún hay maderas de 100, 200 años casas que tienen, pero hubo maderas que se descompusieron. Y resulta que había gente que empezó a hacer lo que fue las puertas en dibujo, en platina y varilla, pero mi papá, eso lo calentaban y ellos mismos hacían digamos, la herramienta. Eran unos pasadores, pero eso era acero puro. Ellos calentaban y ¡pra! Lo que hace uno con un taladro, para ellos el proceso era por ahí 1 hora. Mientras calentaban, entonces ellos calentaban y ¡tra! Calentaban y ¡ta! Pero yo digo, era gente muy berraca porque para que las puertas como quedan de finas. Todavía hay puertas, hemos dicho, que todavía existen. Estamos hablando de que ese proceso, esas puertas las hacían más o menos ¿en qué años? ¿En el 50? Eso fue por ahí 40, 50, más o menos, 50, 60, así en ese proceso más o menos. Pasó ya después del 60, lo que fue ya se incursionó más lo que es la fontanería. Ya. Primero se hace eso, ya se incursionó más en la fontanería. Inclusive en el año, me parece que en el año 72, tenía 8 años. En ese año creo que fue que se inauguró, se hizo el balneario San Fernando, 72, no, es la década del 70, ¿no? Sí. No recuerdo bien la fecha exacta. Y a nosotros, ese trabajo como Fernando Arias era muy, muy amigo de mi papá. Y tengo una anécdota para contarle de Fernando Arias con mi papá. Como Fernando Arias era tan cansón, entonces Fernando Arias llegaba y abrazaba, venga amor, entonces le decía amor, y no, Fernando, respéteme hermano, que es que usted, y él entonces papá le buscaba y él le decía amor, era por molestarlo, pues por regalarle, sí, claro, venga amor, y él siempre lo trataba amor, y no, Fernando, vuelva de serio hermano, a mí no me trate, que a mí no me gusta que me trate así, y nosotros lo molestamos en la casa, oiga amor, y vea que lo doy una pela culica. y bueno, ya ahí incursionamos en lo que es la fontanería. E inclusive el primer oficio que yo desempeñé fue fontanería. Y siempre estuve añitos, a mí me fue muy bien, muy joven. Nosotros desde joven, pero nosotros, debido a la situación, nosotros aprendimos a trabajar, aprendimos a innovar. Entonces, bueno, ese es el proceso que hace mi papá. Entonces, las puertas en metal, él todavía hace herraduras, pero ya lo último digo, no, eso no sirve, mijo, eso no paga. Nosotros como los mayores les decía, no, ya, eso es mucho trabajo. Entonces ya después, lo que es fontanería. Y ya luego, ya en el año 78, 79, como el hermano mío fue para Venezuela, entonces ya trajimos la dobladora. Él fue el incursor, el hermano mío fue el incursor, digamos el impulsor de que la dobladora, prácticamente la primera dobladora que hubo acá. Y ya entonces se vino que para quedarse. Entonces empezamos a trabajar en la dobladora y éramos trabajando todos. Y eso no alcanzamos para pagar las cuotas. No alcanzaba porque éramos todos trabajando. Y resulta que teníamos una cortadorcita pequeña, pero ahorita colocaban unas puntas, cada rato nos accidentábamos. Y yo, no, yo me vuelvo para Venezuela. Pero antes de llegar a ese momento en que usted decide irse a Venezuela, háblenos un poquito de qué se hace con una dobladora. La dobladora es la que se encarga de hacer todo. O sea, la dobladora en un negocio es todo. La dobladora es un aparato que tiene 2,50, 1,50 de alto y tiene por ahí 70, 80 centímetros de fondo. Y es un aparato que lo manipulan dos operarios. Y es manual. Eso es como una prensa hidráulica, pero entonces la manipulan dos. Y es donde uno hace los cortes
y todo lo que es portones, ventanas, todas estas vitrinas, todo esto lo hace, estos estantes, Todo eso todo se hace con la dobladora. Qué bien. Porque eso, pues, mi papá cuando, entonces le da mucho pesar, porque nosotros nos íbamos con un Willys, entonces a echar el doblaje ahí, cuando ya empezamos a hacer puertas, que se empezó a hacer puertas, entonces mi papá sentado atrás y nosotros sentados atrás sosteniendo ese doblaje en un Willys o en una camioneta. El hermano mío dijo, no, vamos a conseguir una dobladora, que eso... Entonces mi papá, no, que me va a meter en esa deuda si yo no soy capaz de pagar eso, ¿qué tal? No, papá, hagámosle que... Y él fue el que impulsó eso, y empezamos a trabajar en... Y todo, closet, de todo, eso, ahí hemos hecho de todo, un poquito. Y luego debe usted, decide viajar para, digamos, liberar un poco... El hermano mío, sí, es el hermano mío, digamos, en vista de que no alcanzamos a pagar las cuotas. Ya. Incluso porque no daba lo que se... O no sabíamos cotizar, o no sabíamos, digamos, no tirábamos, digamos, el lápiz que, no sé, no daba y esto no está dando. Entonces le digo, no. Digamos, nos demoramos mucho cortando y éramos, mientras con la cortadora grande, una sola persona corta, con la pequeña éramos 3, 4 cortando. Entonces se utilizaba mucha mano de obra para cortar y quedaba mal cortado, quedaba con puntas, quedaba torcido, había que rayarlas, en cambio con la, entonces digo, no, yo me voy y entonces se fue y mandó la plata para conseguir la cortadora. Se consiguió la cortadora y empezó cuando supuestamente como que nos alcanzamos en 2 o 3 cuotas. Entonces digo, no, entonces ya vino él de Venezuela. Tan mal que hablamos de Venezuela, y de Venezuela nos dio la mano a nosotros, claro, nos dio a Colombia familias, una mano grande, claro. Muchas familias salieron adelante. Y él vino y pagó esa cosa, entonces listo, se liberó, y ahí sí, arrancamos, ya no a pagarle a los bancos, sino que a lucrarnos nosotros, y ya mi papá pagando, pues nos podía pagar, porque imagínese usted pagando una cuota, y uno a veces pues se enoja, uno trabajando tanto, y ya después entendimos por qué era. Claro, entendió, porque uno de muchacho no entiende, el hijo no entiende eso, el hijo no hace sino criticar, nosotros también fuimos hijos, y soy padre ahora, y soy abuelo, y resulta que uno critica, claro que afortunadamente yo tuve una relación muy bonita con mi papá, hasta que murió, una relación muy bonita, más que papá, que fuimos amigos, sin ser parceros, porque nunca pues fuimos muy amigos. Entonces él llegó, pagó eso y empezamos a florecer, y ahí vamos, aún continúa el legado. Ya después de la dobladora, digamos, se incursionó en lo que es los andamios, en vista de que yo ya el que salió para el extranjero fui yo, porque pues de todas maneras ya los hermanos míos estaban funcionando ahí, y yo dije, no, yo me voy, yo me organizo, y ya me organicé con la señora, y entonces ya cuando un día, pues llamé a mi mamá a saludarle, y me dijo, ay, mi hijo, el taller se va a acabar, ¿y por qué, mamá? Yo, no, porque a Fernando está trabajando en planeación, le dio un trabajo en planeación. Armando fue para la finca porque pues lo que le dejó a la señora le dejó, él va a trabajar. Y pues de todas formas no se va a poder, porque mire que cómo hace Rafael, pues Rafael en silla de ruedas, cómo va a manejar eso. Entonces yo le dije a mi mamá, así por callar, más usted me recibe otra vez allá. Me dijo, pues yo acabo lo eché. Imagínese pues, uno con la gallinita, los huevos de oro debajo de la silla, y buscando otros horizontes. Yo me fui estuve en Bogotá, estuve en Cali. Otro proceso bravo, el accidente del hermano, la muerte de mi papá, y la muerte del hermano mío. Nosotros tuvimos lo que fue la década del 80 al 90, una época muy difícil. Se nos murió una sobrina, se nos muere, pues primero que todo nos muere el hermano mío, el Albeiro, el deportista, que él fue pues muy deportista, que fue reconocido como uno de los mejores deportistas acá en Quimbaya. No sé si usted escuchó de él, él fue basquetbolista, ciclista, y todo, pero en basquetbol se desempeñaba, era muy buen basquetbol. En esa época que Coco apenas estaba como, que estaba también, esa era como dice el choque o el confrontamiento entre ellos dos de ganarse en el mayor encestador, y Albeiro era muy buen basquetbolista. Muy buen basquetbolista. Era tan buen basquetbolista que una vez en un campeonato le colocaron a un ex profesional que medía como 2,20, y él era muy acuerpado y todo, pero ese man era muy grande, y se lo pusieron ahí hasta que lo lesionó. Eso lo pusieron para que lo lesionara. Sí, lo lesionó porque no, para poder y ese man hacía porreado, ¿sabes? Y se ganó el coso mayor encestador.
Lo que pasa es que sí perdieron, como que partido perdieron el campeonato, pero le ganó el mayor encestador. El mayor encestador. Sí, sí, ay, bueno, entonces muere mi papá, muere Albeiro, a los 2 meses muere mi papá en el 86. Entonces para nosotros fue eso traumático. Entonces ya los hermanos míos cogieron, pues digamos, pues que ellos eran mayores, cogieron el negocio, pasó eso ya, entonces ya uno trabajando, y ya en esa época estuve muy, muy ligado, me tiré mucho, era un tomador social y de diversión, y me volví un tipo bohemio ya, prácticamente alcohólico, y ya en el año 89-90 se accidenta el hermano mío, en el 86 muere mi papá y muere mi hermano y mi papá. Eso fue durísimo para nosotros, muy duro, porque nunca había, pues, digamos, un trauma tan grande que uno sin pasar el trago amargo, y ¡tan!, se muere mi papá. Y él nos dijo, mijo, a mí se me murió mi papá, me dio muy duro, se murió mi mamá, me dio duro, pero se murió este muchacho, yo no voy a aguantar esto. ¿Cómo que no, papá? No. Y bueno, cuando pasaron 2 meses y mi papá murió. Y a los 4 años, el hermano mío silla de ruedas. O sea, lo que fue la década del 80 al 90 fue muy difícil para la familia. Muy, muy complicada. Un trance maluco. Pero seguimos con el negocio. Yo seguí, digamos, seguimos trabajando. Los hermanos míos siguieron trabajando. Y yo ya me tiré, como dice, al ruedo. Entonces me hice amigos, amigas, entonces la panera no tomando trago, y llegué a niveles de alcoholismo muy altos. Gracias a Dios, a mi mamá, digamos, a la educación que nos dieron, las bases morales que nos dieron, porque en esa época que le ofrecían a uno irse de sicario, ir de mula, a toda hora le ofrecían a uno, y uno andando con gente. Sí, claro. Entonces que era muy fácil. Que esta pobreza, que esta tal cosa, que estas necesidades. Y resulta que no. O sea, eso pasa aquí en Quimbaya y pasa en muchas partes. Es la gente con la gallinita, los huevos de oro debajo y pateando la lonchera. Eso me pasó a mí. Y eso fue lo que usted entendió y aprovechó positivamente. Sí, ya, pero después digamos, de haber vivido la experiencia. Claro, porque yo pues ya acabé con todo prácticamente. Ya llegué a niveles de alcohol muy altos. Y yo digo, ya a veces me admiro, porque yo digo, salir de allá es muy difícil. De cualquier vicio, cualquiera. Claro. El juego, el vicio, las mujeres, el trago, los vicios digamos, eso sí, no, yo nunca esos vicios de esa cosita blanca, nunca, jamás. Eso sí, no, el alcohol sí, alcohol y mujeres. Pero nunca pues ese tipo de vicio. Pero me estaba perdiendo. Entonces ya hicimos una reflexión, ya la ida a Teletón, que se accidentó el hermano mío. Eso va a relación con lo del negocio, porque el negocio iba a capa caída, porque ya, pues entonces ahí fue donde ya en el 90 me voy para Teletón y me mandan a mí, me mandaron, porque resulta que yo era el más desorganizado. Sí, entonces usted va para Teletón con su hermano, porque aquí Fernando y Armando y nosotros trabajamos, nosotros le mandamos plata allá. ¿Okay? Sí, yo estuve casi 1 año con él en Bogotá, estuve 2 meses, después 8 meses y después un mes, más de 1 año. Y estuvimos en Teletón, él lo operaron, estuvimos porque él lo tuvieron acá en el hospital 2 meses, no le hicieron nada. No, llévenlo para la casa, porque como en esa época uno no sabía lo que era la seguridad social. Claro. Y no habían los recursos. Y en esa época no exigían, sino que estaba que por caridad y qué tal cuánto. Lo metimos por caridad. Y a los 2 meses ese hombre más torcido que un marihuanero. Quedó así, él quedó cuadrapléjico. Mi hermano mío quedó cuadrapléjico, se cayó en un 2.º piso. Y lo llevamos, y a los 2 meses, no, llévenlo, que él no hay nada que hacer. Y mi mamá insistió, y una familia, una señora muy querida, y muchas personas muy, muy solidarias, los Boteros, los Palacios Amelines, mucha gente, el Palacio de Olla, las familias, digamos, cercanas, que están en el entorno, sí, los Cardona, esa señora doña Marina, yo la llevo en el corazón, doña Marina, la esposa de don Ancísar Cardona, don Ancísar muy querido también, entonces dentro de todo fue una excelente persona con nosotros. Entonces esa solidaridad hizo que mi mamá dijo, no, yo la mando, llévenlo para Bogotá, que él no se puede quedar así.
y nosotros sin recursos, mi mamá no sé cómo hizo, como que esas familias, Sí, doña reunieron Graciela y- Botero, su entorno familiar, doña Graciela es una persona muy apreciada por la familia, por nosotros, y ella tiene unas historias, pues, digamos, con nosotros, porque pues, de todas formas uno, y ella como que le hizo un préstamo, no sé, algo pasó, Se pero apoyaron y ella, usted pudo ella acompañar a su colaboró hermano en mucho. su proceso de recuperación. Carlota, sí, estuvo. Y después de eso ya empieza como una nueva etapa de florecimiento de Metálica Ramírez. No, hasta ahí llegamos, hasta ahí vamos hasta el 90, yo llego en el Sí. 91 acá. Entonces yo acá, pues yo llegué hasta con novia de por allá, de Bogotá, una fisioterapista. Pero yo no podía ser tan irresponsable, como yo le dije, yo no puedo ser tan irresponsable, yo el manejo de él lo conozco. Le digo una cosa, hermano, a mí me sirvió más esa idea Teletón que el mismo hermano mío, porque yo vi casos allá, hermano, de gente por el licor, por el alcohol, por el Claro. vicio y por las cosas, hermano. Eso que le pasó a Freddy Rincón, así, mano. Doctores, Claro. abogados, hablando, mano, con gente preparadísima intelectualmente, hermano, y en silla de ruedas. Pero resulta que uno cuando no está en el meollo del asunto, cuando no está en el problema, uno desconoce, no conoce minusválidos. Resulta que uno desconoce y así pasa, así pasa. Uno, cuando no está uno metido en el problema, resulta que como no hay lisiados, no hay enfermos, no hay nada, entonces lo que decía un amigo, yo le decía a un amigo, lo que pasa es que cuando se muere el vecino, que dice el muerto al hoyo y el vivo al baile, pero cuando el muerto es acá, dice al vecino, hijo de tantas, mire, no respeta. Eso es lo que pasa, por eso esa es la incongruencia del ser humano, que cuando es uno, todo vale, pero cuando es el vecino, y sí, no, ¿cómo así? Es que no respeta. Entonces el hombre, llegué en el 91, me conocí con una dama, entonces resulté yo que, bueno, enganchado con ella, y ya en el año 92 me fui para Cali. Eso siguió así, los hermanos míos, siguieron manejando el negocio, pero el negocio no es que se haya acabado, no se fuera a acabar porque no había trabajo, no, sino porque ya ellos, el hermano mío, sí. un profesional, el otro mío hermano, con por ejemplo, César, el mayor, abogado, y profesor, y ese tiene como 3 o 4 Sí. carreras, tiene más, Tenían otras sí, ocupaciones. tiene más carreras que la Fórmula 1. El otro, pues, te tenía que, digamos, apersonar de la finca, porque si no, pues, ¿cómo hacían, pues? Y otro le ofrecieron un trabajo en planeación, pues, que obviamente, pues, económicamente le iba a ir mejor. Entonces, en esa época, yo estuve cerca de 2 años en Cali. Yo estuve en taxi, yo fui taxista, allá. Yo trabajé en una empresa, pero eso no necesitan trabajadores no esclavos. Claro, Entonces claro. yo dije, no, esto no, como yo nunca le había llegado a trabajar a nadie. Y yo creí que eso era, pues, haga esto y a usted le corresponde, y yo terminaba el jueves. Y cuando el jueves, me pucha, yo pues, ¿yo qué pongo a hacer? Entonces me agarraban a hacer eso. Ahí es donde aprendí lo de los andamios. Cuando un día llegó esa señora a maltratarme, y dije, no, yo trabajo que necesito, no por necesidad. Entonces, hablarme maluco, hablarme duro. Y el ingeniero, el hijo, me rogaba que me quedara. Y no, es que yo, papá me trató mal. Y no, yo le pongo. Y no. Entonces, nos hicimos un taxi, la señora mía y yo. El suegro me prestó la plata, muy querido. Y yo, no, compren un taxi y hágale, líbrenlo. Con la, digamos, no sé, o mala suerte, o buena suerte, o legado de la vida, o el destino. A los 9 meses me estallan el carro, me lo acabaron. Yo debiendo plata, digamos, viviendo en un apartamento, yo con hija ya, porque ya tenía, no, me nacía la hija, eso fue el 4 de agosto y el 7 de septiembre nació la hija. Y, ay, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, ahora pleitear eso, que el tipo tuvo la culpa. 4 meses en el chicharrón. Entonces ya le dije, no, sacamos el carro, nos hicieron, pues, nos organizaron el carro, yo lo saqué, me presté una plata, lo organicé bien y lo vendí ligero porque el carro está muy entero, muy nuevo, está nuevo. Y ya eso fue en el 92-93, ya para el 94 yo ya vendí el carro, le pagué la plata al suegro mío, le pagué aquí está, porque digamos el carro se compró en 10.800.000 y en un año subió en 13 millones, lo vendí. Entonces, eso de la acumulación que tenía, yo con eso cancelé lo que debía, le dije, téngalo y toda su calle. ¿Qué necesita? Deme el pasaje que me voy para Quimbaya. Y le dije, yo me voy para Quimbaya, entonces le dije, señora mía, le dije a mi hija, vámonos para Quimbaya, deme 2 años. Si en 2 años no vemos,
Yo llevaba año y medio ahí con una mano atrás y otra adelante. Me gasté lo que llevé, o sea, yo dije, no, aquí no, yo no tengo posibilidad acá. Porque la vida es más costosa, claro, todo es más caro y más duro. Entonces yo decía, yo le dame 2 años, si en 2 años nosotros no vemos mejoría, nos volvemos. Listo. Entonces, el día que fui, pues muy triste y pues claro que, entonces ya le digo, no, vea, entonces ya, se decidió, se vino conmigo y ya llevamos como 30 años acá, 29 años. Y nos ha ido, gracias a Dios, precisamente por el negocio, porque ya ahí sí, ahí sí lo retomó. Ahí sí vuelve lo del taller, que cuando mi mamá me llama, yo le digo, mamá, ¿usted me recibe otra vez allá? Y pero yo no lo eché, el taller se va a acabar. Pero yo eso lo había hablado antes de estrellarme. Pero yo, no, mamá, pero yo por ahora, cuando ya después volví a llamar, mamá, me vuelvo, véngase, mío. Y yo llegué a mi casa. Claro. Estuve 20 días en mi casa mientras me organizaba. Manito, de ahí para adelante llevé. Pues no fue fácil. Pero ya empecé a incursionar en los andamios, empecé a incursionar en los closets, ya los closets, ya nosotros, ya bueno, vamos a hacer closets, se hicieron estructuras, digamos, de hierro forjado ya, por ejemplo, la cooperativa, lo hicimos nosotros, la cooperativa del edificio, lo de César Londoño, lo de Álvaro Botero, ese edificio de Álvaro Botero lo hicimos nosotros. Muchas de las construcciones del municipio han sido, casas y edificios han sido, digamos, apoyados por ustedes en la parte metálica. Sí, señor. Bueno, hablemos de un recuerdo. Resulta que a ustedes les decían los sopletes. ¿Eso por qué? Sí. No, pero a nosotros nos pusieron esa chapa más que todos los mayores. Pero no era soplete pues porque chupáramos, fuéramos marimberos, sino porque una vez un periodista en Armenia, estábamos en el Yipao. Y no, a nosotros, ¿qué? ¿Cómo? Y no, nosotros, es que fuma mucha marihuana. No. Dijo así, no. Yo no, nosotros pues, yo no sé, los hermanos míos habrán fumado eso, pues yo no tomé y no trago. Yo no tomé y no trago. Y entonces, nos decían los sopletes, porque soplete se llama el aparato con que se solda el estaño. Como mi papá incursionó en las canales, claro. Las canales también, mi papá era el monstruo de las canales, lo que era papá y Polo. Polo eran pues, digamos, los que... Pero entonces mi papá incursionó en las canales y entonces, claro, entonces papá decía, traiga el soplete. Entonces, ese con de Pitillo, uy, perdón, disculpe, Pitillo es uno que todavía, sí, claro. ¿Dónde está el soplete? A ver, le dije, ¿dónde están los sopletes? Y mucha gente le dice soplete. Y a nosotros han puesto apodos por todas partes, que a mí me colocaba Caregallo el de Fernando Amelines. Que Malacara, porque como yo fui fontanero, aquí claro. Había un fontanero que le decía Malacara, ese me puso Malacara, pero a mí no me pegaban. Que Corozo, que Checoslovaquia, a mí no me pegaban, no, porque yo soy más cansón que, ¿no has dicho? Más cansón que estar, no me dice que vivir con las reglas, no me decían. Pero, sí, nos decían así, y nos decían talabarteros. Pero ¿sabes qué es una cosa, Hernando? Que nosotros no nos, digamos, esas chapas, ¿sabe por qué no nos pegaban? Porque la historia que por ejemplo en la casa tuvimos unas vivencias tan hermosas y complicadas, porque éramos 11 y todos no pensamos lo mismo. Claro. O sea que en una familia siempre hay unos que son más suaves, otros que son más, digamos, hay unos que sacaban el genio de mi abuelo, claro. Otros de mi mamá, otros de mi papá, y entonces hay una mezcolancia de cultural ahí, una de criterios, y eso en la casa no fue así, o sea, todos nos apoyamos. Cuando había algo de lo que llaman el control político, alguien la embarraba y ahí me tenga y se pucha ya todos con el fusil en la mano, venga a ver qué es lo que pasa. ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué hizo esto? No era mi papá y mi mamá, y no los hermanos. Los hermanos, y claro, mi papá, bueno, ¿qué pasó? Era el jefe, venga. Digamos, el estratega militar era mi papá. Sí. La fuerza era mi papá, pero la estratega era mi mamá. Ya. Porque mi mamá era la que direccionaba, bueno, mi hijo, mire pues, y papá era el que colocaba, como dice, colocaba el bate. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero mi mamá era la que, ella era así, ella era un radar, ella era así. Y ella era muy, muy tranquila, pero ella era una... Pero eso hizo que la familia ¡claro! Se conservara y que aún ahora que ya ellos no están, sigan siendo una familia unida. No, claro, nosotros, ¿y sabe por qué nosotros el bullying en esa época? El bullying toda la vida ha existido. Imagínese usted que, más que el bullying que nos hicimos o nos hicieron en la casa, nosotros una cosa, hemos dicho, impresionante, pero eso fue lo que nos hizo fuertes, porque nosotros salimos al pavimento y lo que en la casa se presentaba en la calle, pues nosotros nos resbalaba.
Claro. Uno tenía un hermano de Albeiro, el que murió. ¡Ay, ese hombre era muy querido, pero ese hombre era una cosa, hemos dicho eso, no, y todos, los mayores a los menores y a las menores. Entonces los cogían y que pegan a pesar, como dice. Pero eso nos hizo, de cierta manera, grandes y fuertes, porque no hubiera sido así, no salimos al Paimenti. Nosotros éramos muy ensimismados, o sea, éramos, digamos, de un perfil muy bajo. Nosotros éramos de un perfil muy bajo y éramos nosotros mismos. Entonces mi mamá y mi papá siempre nos abarcaron en nosotros mismos. Dependan de ustedes, no dependan. Mi papá era el tipo de los dichos. Mi papá siempre decía, mi hijo, el buey solo bien se lame. Árbol que nace torcido nunca jamás se endereza. Dime con quién andas, te diré quién eres. Qué bonito eso. Y siempre nos decía, él nos habló del número 3. Siempre nos habló del número 3. Mi papá decía, vea, mi hijo, siempre tenga esto. Él nos decía así, siempre tenga, a todos. Siempre tenga, y me insistió más a mí antes de morir, porque era digamos, el contertulio del apoyo de él. Porque él decía que yo iba a ser el bastón de la vejez y resulta ser el garrotazo de la desgracia. Pero es un decir, pero mentira. Sí. Entonces le decía, vea, mijo, en la vida hay 3 caminos. Y escuche lo que le va a decir, me decía, escuche lo que le va a decir, no le va a decir más. En la vida hay 3 caminos, el bueno, el maluco y el normal. Entonces le decía, eso tan bueno no dan tanto. Vivir maluco es muy maluco, mijo. Coja el normalito, donde usted va a hacer como una ondulación, donde usted va a ver momentos alegres, momentos tristes, momentos difíciles, momentos fáciles. Pero usted si anda como la onda, él decía, anda, él siempre decía, utilice el 3, mijo, acuérdese del 3. Y eso le inculqué a mi hija, acuérdese del 3. Eso es muy difícil. Yo siempre decía, yo aplicaba el teorema de Pitágoras, el triángulo de Pitágoras, y esa palabra de mi papá siempre me con el teorema de Pitágoras. Y cuando le hacían unas malas insinuaciones, o le hacían, porque uno de joven, claro, uno de joven está expuedo a, porque hay gente que tiene un mundo así, resulta que tiene un mundito así, no cree que nada, es que ya me las conozco, nada. Entonces resulta que hay un mundo así, y ese mundo está dentro de lo que él decía. Aquí hay ofertas que supuestamente son buenas, pero no son tan buenas. Y aquí hay ofertas malas o buenas, pero que no son verdaderamente malas. Entonces le decía, abarque todo eso y coja el camino, coja una línea y no se me salga esa línea. Y así nos criaron a todos. Muy bueno. Y mire que en la casa no hay ni delincuentes, no hay toda la mayoría de los hermanos míos son. Ejemplo, gente con... Dentro de esas cosas, ellos siempre insistieron, mira, nosotros nos vamos a dar plata, pero les vamos a dar educación hasta donde él podía. Sí, claro. El hermano mío tiene como 3 o 4 carreras esa. Fernando es un tipo también. Sí, muy formado, claro. Albeiro, el que murió ese año, salía de contaduría. Isabel es profesora de psicopedagogía. Ella tiene tiene un máster en psicología. Por ejemplo, Fernando está ya los menores y ya pues por la cuestión de yo salí en el año 84 del colegio y en el año 85 salí electo para el ejército, pero a mí me dilataron eso porque precisamente por el problema, a mí me inflamaba mucho las amígdalas y me dilataron todo ese año eso, hasta que a final de año me sacaron porque no era apto para resulté con un problema, unas hernias en las rodillas y eso nunca me lo... Entonces a mí, usted para el Magdalena medio y me sacaron. Cuando me fueron a revisar, yo me paré y cuando vieron, venga usted, y resulta que a mí estas rodillas se me sobresalen, resulta que tengo unas hernias en la rodilla, eso me salvó. Me salvé del ejército. Entonces ya uno salí del ejército y ya me inscribí para la universidad. Pero pues mi papá me dijo, mijo, escriba en la universidad que y mi papá fuimos a Buga a pagar una promesa, porque él me dijo, yo voy a pagar una promesa, que no lo llevan. Y nos fuimos a Buga. Eso fue a finales del 85. Fuimos a Buga en bus y nos vinimos en tren. Y prácticamente al año siguiente quitaron el tren. Fue como dice la despedida del tren. Y en el año 86 se enfermó el hermano mío. Yo ya me había inscrito en la universidad, ya ha pasado. En la Universidad del Quindío, pasé. Entonces me dijo, éntese a estudiar cualquier cosa, que usted en el primer semestre usted define que... Y yo le digo, bueno, yo me entré a estudiar, a mí me gusta mucho la biología, me fascinaba todo lo que era, a mí me dio la entrevista y pasé, y todo lo pasé, entonces yo me dije, no matricularme, y eso está muy barato, y él me iba a ayudar. Pero resulta que se enferma el hermano mío desde diciembre, empieza a enfermarse, diciembre, enero, yo vi, pues digamos, ya en enero esperé, entonces ya febrero, ya pasaron las matrículas, perdí ya el acceso.
marzo, cuando tan en abril se muere el hermano mío, y en junio se muere mi papá. Entonces ahí quedó todo troncado. Ahí ya le tocó a usted asumir. Sí, ya nos tocó asumir, digamos, un poco ese apoyo a los menores y eso. Sí. Ah, Berto es un tipo que también es Berto, no, pues muy, tipo que es abogado, claro. es digamos, estudió negocios internacionales, comercio internacional. Fuera de eso ha sido candidato a la alcaldía, pues una gran familia. Eso es un ejemplo, son una familia que es un ejemplo. Ahí de los más bruticos he sido yo. Pero, no, ¿qué tal? Pero usted, Servio Tulio, es el que ha traído esa tradición de la empresa que les dio el florecimiento tanto económico como social a ustedes, que es Metálicas Quimbaya, Metálica Ramírez, y que ese es, digamos, esa es la base, digamos, de esa invitación que hoy le hicimos a usted. Preservar el legado familiar. Preservar ese legado familiar. Claro, yo porque, digamos, en estos momentos estoy hasta muy triste porque pues, he tenido quebrantos de salud, aunque pues yo me siento muy bien, pero usted sabe que, sí, claro, que nadie sabe el cebo que carga y no la vaca que lo está llevando. Pero yo me siento muy bien y no hemos querido terminar con eso, es precisamente por eso, porque es algo tan bonito. A mí me gusta, o sea, yo no es que trabaje por el dinero, aunque toda la vida nos han dicho, es que ahora mira muy carero, pero nadie tiene que decir que el trabajo le ha quedado mal, o que los hemos engañado, o que le hemos robado plata, o que entiende, porque mucha gente, inclusive los mismos trabajadores que no, la mayoría de talleres que hay en Quimbaya, o la mayoría de personas que saben han aprendido en el taller. Claro, son toda una tradición. Y unos están, otros no están, pero la mayoría y más que trabajadores se les ha enseñado es cómo hacer personas, porque han sido muy gratos, personas muy gratas. Servio Tulio, en el 2028 van a cumplir ustedes 100 años. Prácticamente, sí. Metálica Ramírez va a cumplir 100 años. 100 años, o prácticamente, sea, sí. Viendo crecer este municipio, sí, casi a la par con la vida administrativa del municipio. Sí, señor. Ah, sí, va para 100 años. Va para 100 años. Servio Tulio, ¿qué recuerdos tiene usted de la biblioteca pública? Ah, no muchos, muy bonitos. Nosotros en el año, digamos, de la década de que nosotros estudiamos en pues más que todo secundaria, a nosotros nos mandaban grupos del colegio a hacer brigadas. A nosotros nos mandaban, digamos, a hacer brigadas. Esos eran los compromisos que tenían. Yo no sé por qué, si aún sigue o ¿todavía? Sí. Se llama servicio social. Exacto, entonces nos mandaban a hacer brigadas para apoyar a la gente que venía. Y también vine mucho yo tengo muchos recuerdos de Dora Ramírez, sí, ya desafortunadamente falleció, pero fue queridita, un gran impulso para la biblioteca por muchos años. Se pensionó acá. Tengo recuerdos de Dorita y de María Elena Gallego. También, directora de la Casa de la Cultura por muchos años. También, muy amiga, muy querida, todo eso, eso. Y tengo otra anécdota, que resulta que en el año 79-80, creo que fue en esa época más o menos, unas amigas, unas señoras ya, pues, personas ya de la Damas Rosadas, me aproximaron y me dijeron, ay, Servio, hágame un favor, ¿qué pasa? Pero eso fue a la carrera, y es que necesitamos un favor. Estaba doña Leida Marulanda, estaba Ercilia Marulanda, estaba doña Lida Melines, y me parece que estaba, pues, no recuerdo bien las otras personas, pero eran las que más, que les hiciera que necesitaban presentar un proyecto, no sé si en la Casa de la Cultura o un proyecto en algo. Y resulta que yo tenía un poco de cosas y le dije, Camín, explíqueme qué es. Yo les colaboro con eso, porque ya era muy amiga mía. Entonces había un aro, una campana de un carro, ellas llevaron un tubo. Entonces ellas me dijeron, no, es que nosotros queremos hacer esto, como sobre las petroleras y sobre la tala de árboles, ya, hagamos como una especie de árbol sin hojas, que muestre como el. Entonces empezamos a colocar, que mostrara como hacía una draga o un aparato de esos para extraer el petróleo. Mostremos que todo eso está contribuyendo a que se acabe el medio ambiente.
Entonces, eso es más que todo lo que significa. Aquí estuvo muchos años, yo no lo veo porque pues, no sé. Creo que ya debe estar en una de las bodegas, pero estuvo mucho tiempo exhibida esa obra. Yo hace muchos años. Pues ahorita me doy cuenta que usted era el autor, no nadie sabe porque eso nunca se divulgó. Yo lo y hice. Es una obra muy bonita, metálica. Hace más de 40 y pico de años ya, hace más de 40 y pelo de años. Estaba yo muy joven, estaba muy pelado y como yo aprendí a soldar a los 12 años, a mí me gustaba la platica, yo era muy innovador. Yo hacía avioncitos, yo hacía patinetas de niños, yo hacía patinetas y las vendía, yo las adornaba y yo se las vendía a los amigos. Por ejemplo, a John Jairo Arbeláez, Álvaro Vitrago, a los muchachos yo hacía patinetas de madera y como las hacían con grapas, yo las hacía más fuertes, porque yo le metía unos ángulos para que, y las grapas, cuando más se resultaban en el suelo uno, porque bajaban una y cuando se desbarataba, y con eso quité el problema, y yo las vendía con freno y con todo, hacía avioncitos, yo desde muy joven, desde muy niño, a mí me gustaba la platica, pero ganaba, trabajada. Y aprovechando ese conocimiento de mi padre, que heredó de su padre y de su abuelo. Sí, harto. Y entonces, con respecto a esa, yo toda la vida, yo siempre venía y yo me ponía y nunca le tomé una foto para que haga como la vea. Le decía, está, le voy a tomar, de pronto porque me permite, yo le tomo una fotico para tener recuerdo. Porque eso lo hice hace 42 años y eso estuvo muchos años. Yo cada que venía a la biblioteca lo veía en una esquinita, lo veía parado. Sí, por mucho tiempo se tuvo, ya como hay una nueva decoración, entiendo que están las bodegas pues, de la Casa de la Cultura, pero es otra obra que deja Metálica Ramírez y Servio Tulio para la Casa de la Cultura y para el municipio. Sí, porque dentro de 200 años digo, ¿y quién hizo esto? Autor desconocido. Ya por lo menos saben quién lo hizo. Servio Tulio, ¿qué mensaje final le da usted a las personas que hoy nos están acompañando y una vez para agradecerle a todas las personas que siempre nos ven en esta sesión del Centro de Historia Local? No, hombre, que sigamos para adelante, que hagamos de Quimbaya un mejor vivir, un sitio agradable, que una de las cosas que, pues, digamos, de pronto de cierta manera se ha perdido, es como esa confraternidad por el modernismo, por la tecnología, porque es que uno anteriormente veía, por ejemplo, los diciembres, ya no hay esas reuniones que se hacían anteriormente, el contertulio entre las familias, digamos, y la solidaridad, que eso se perdió mucho. Nosotros pues, no lo hemos dejado porque sí, pero sí ve uno que se ha perdido mucho por la misma situación económica, por las mismas condiciones geopolíticas del pueblo, pero sí tratar de que el pueblo sea más lo que ha sido tradicionalmente, en cuestión de pensamiento, de tradición, no dejarnos contaminar tanto de lo externo, porque está llegando mucha gente externa. Estoy de acuerdo con el turismo, que haya turismo, pero veo que están contaminando mucho las ideas, el criterio, la filosofía, las creencias de Quimbaya, con todo digamos, el sector que irrumpe en Quimbaya, sin dejar de, digamos, que yo no puedo decir de que no venga gente de otra parte, pero que ojalá que la gente que se sigan conservando valores y tradiciones que le han dado, que sea la mejor gente, a Quimbaya un reconocimiento. Exacto, sí, que sea la mejor gente, digamos, que ojalá llegue la mejor gente a Quimbaya, porque se ha perdido mucho, que no haya violencia y que haya aquí un estado, digamos, más digamos, acorde a las necesidades del pueblo. Eso es lo que de pronto, y que las familias sigan pues de pronto sin ser uno un ejemplo, sin ser uno pues un punto de partida. Nosotros, por ejemplo, el caso de nosotros, de todos nuestros hermanos y toda mi mamá y mi papá, yo siempre les decía a ellos de que esto es más como mensaje que como reconocimiento. Y yo les decía que nosotros, por ejemplo, mi mamá y mi papá murieron, nosotros seguimos siendo las mismas personas, los mismos hermanos, siempre apalancando, los que nos vamos quedando nos apalancan los que van digamos, progresando, tanto las mujeres como los hombres. Entonces yo creo que no dejar perder como esa tradición y ese cariño, ese afecto familiar por dinero, por cuestiones materiales, porque a nosotros el Dios dinero, para nosotros el dinero es necesario, pero no es el Dios de nosotros. Entonces por eso será que hemos sido tan felices y tan contentos de una familia tan bonita, porque muy bonito y muy alegre, digamos, me siento muy honrado y muy orgulloso
con mis hermanas, mis hermanos, y mi madre y mi padre principalmente, mi abuelo, mis abuelos, que nos dejaron un legado para tratar de dárselo a nuestros hijos. Porque es que aquí uno le crean bases morales hoy en día, sin atacar eso. No estoy diciendo pues de que eso es malo, porque por ejemplo prácticamente dicen, si le crean bases morales o le crean bases de conciencia, eso es un bobo, eso es un bobo, porque ese era el concepto de mucha gente, esos son bobos que tal, no. No, es que es una educación en valores. La casa no podía, es la bondad, exacto. En la casa no podía llegar uno con algo que no, digamos, no justificara a uno de dónde venía, porque mismo, venga, si uno llegaba con plata, ¿de dónde sacó la plata? No, papá, mamá, es que me quedó esta de vuelta de donde Ancísar, camine. Ancísar, este muchacho le da a don Ancísar, usted me devuelve más. Y nosotros somos que nos devuelven más, no más en estos días, nos devolvieron, y me dijo el hermano mío, yo no devuelvo, tenga. Porque que se va a quedar uno, pues digamos, quedar uno con algo que no es de uno. Le digo a la gente, trabaje, haga el bien, no mire a quién, y defiendan lo de ustedes o lo de uno, y no le quiten lo de nadie. Ese es el mensaje que yo doy. Es maravilloso, Servio Tulio. Servio Tulio, muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta sesión del Centro de Historia Local, que lo que estamos buscando con el Comité del Centenario, con la Academia de Historia, con la Administración Municipal, es recuperar esos valores y escuchar testimonios como el suyo, de empresas que ya van a cumplir 100 años, que han ayudado a crecer al municipio, familias sólidas, familias unidas, familias que son ejemplo para el municipio y que en estos 100 años de vida administrativa mostramos como ejemplo, y para nosotros es un orgullo poder seguir promoviendo los valores y la cultura y la identidad en el municipio. Muchas gracias nuevamente a usted, Servio Tulio, a la Alcaldía, a la Academia de Historia del Quindío, a la Fundación Construyendo Bienestar, a la constructora Poporo, a la Subsecretaría de Cultura, a nuestro equipo técnico, Lorena Elizabeth, Haider Andrés, y a todas las personas que siempre están con nosotros en esta sesión del Centro de Historia Local. No, muchas gracias, Hernando, y muchas gracias a todos los oyentes y televidentes y a todas las personas que hicieron posible me parece una obra bonita, y nunca me cogió de sorpresa, porque no somos mucho de medios de comunicación ni nada, pero me pareció como que la oportunidad para que las palabras de uno de pronto le sirvan a otras personas de apoyo, para que hay que luchar para sacar adelante el proyecto familiar. Y eso es lo que queremos, que estos programas y que estos mensajes sean útiles para otras personas. Claro, claro.